Las alarmas comenzaron a sonar a las 3:47 a.m. de un martes por la mañana, chillidos electrónicos agudos que cortaron el silencio nocturno de Meridian Technologies como advertencias de falla catastrófica del sistema. Kendrick Holloway estaba terminando sus rondas de custodia en los pisos ejecutivos cuando las luces de emergencia comenzaron a parpadear, señalando el tipo de crisis que traía a ejecutivos muy bien pagados, corriendo de vuelta a la oficina en trajes arrugados y expresiones llenas de pánico. A los 35 años, Kendrick había dominado la invisibilidad que caracterizaba a los trabajadores de mantenimiento nocturno. La habilidad de moverse por espacios corporativos sin ser notado, de limpiar alrededor de conversaciones urgentes sin reconocimiento, de presenciar el manejo de crisis ejecutivas mientras permanecía funcionalmente transparente para personas cuyas vidas profesionales estaban implosionando en tiempo real. Pero su invisibilidad no podía bloquear la terminología técnica que inundaba la sala de conferencias del piso 42, donde la CEO Natasha Volkov estaba coordinando la respuesta de emergencia a lo que parecía ser una falla catastrófica en el sistema de guía satelital que controlaba 100 millones en contratos aeroespaciales. El subsistema de regulación térmica está mostrando mal funcionamiento completo. Diego Morales, director de ingeniería, estaba reportando con desesperación controlada. Nuestro equipo consultor de Aerospace Solutions ha estado ejecutando diagnósticos por 6 horas y no pueden aislar la fuente de la falla. Kendrick se detuvo en su trapeo, no por espiar, sino porque la descripción técnica estaba desencadenando patrones de reconocimiento que había estado suprimiendo por 3 años. Las fallas del subsistema de regulación térmica en plataformas de guía satelital tenían firmas diagnósticas específicas, y los síntomas de Diego sugerían problemas no relacionados con el subsistema en sí, errores del protocolo de calibración que la mayoría de equipos consultores no pensarían examinar. Señora Volkov, otra voz gritó desde la sala de conferencias. Si no podemos restaurar la funcionalidad para las 8 a.m., tendremos que notificar a la NASA que toda la red satelital Perseus está potencialmente comprometida. Las penalizaciones financieras solas podrían exceder 100 millones, sin mencionar el daño reputacional en el sector aeroespacial. Kendrick sintió la opresión familiar en el pecho. La mezcla de competencia profesional y vulnerabilidad personal que había definido su relación con el trabajo de ingeniería desde perder su carrera. Entendía exactamente qué estaba mal con su sistema de regulación térmica. Probablemente podría arreglarlo dentro de 1 hora, y estaba absolutamente seguro de que revelar este conocimiento lo expondría a humillación e incredulidad que había estado evitando por 3 años. El problema no era falla de regulación térmica, era el tiempo de secuencia de inicialización, causando que los sensores térmicos reportaran lecturas falsas, desencadenando apagados automáticos que parecían ser mal funcionamientos del subsistema, pero eran en realidad respuestas protectivas a errores de calibración que ocurrían durante la transición satelital del modo operacional basado en tierra al orbital. Imani, de 8 años, se despertaría en 3 horas, esperando desayuno y ayuda con su proyecto escolar sobre exploración espacial. La ironía no se perdía en Kendrick de que su hija estaba estudiando principios de ingeniería aeroespacial mientras él limpiaba las oficinas de gente que necesitaba desesperadamente exactamente su experiencia, pero nunca pensaría en pedírsela. «Disculpe», dijo Kendrick silenciosamente, apareciendo en la entrada de la sala de conferencias con su trapeador y balde. No pude evitar escuchar su discusión sobre el problema de regulación térmica satelital. 6 pares de ojos se volvieron hacia él
con la mezcla de irritación y confusión que los ejecutivos mostraban cuando los trabajadores de servicio interrumpían conversaciones importantes. Natasha Volkov, una mujer ruso-americana de 41 años, cuyo cabello gris acero y manera precisa reflejaban su reputación por excelencia técnica, se veía particularmente molesta por la intrusión. «Señor, estamos lidiando con una emergencia técnica crítica», dijo Natasha con firmeza cortés, que indicaba que debería continuar limpiando y evitar más interrupciones. «Por favor, continúe con sus deberes de mantenimiento». «Señora Volkov, respetuosamente, creo que su problema podría ser el tiempo de secuencia de inicialización en lugar de falla real de regulación térmica», respondió Kendrick, su voz cargando la precisión cuidadosa que había aprendido durante 8 años de ingeniería aeroespacial antes de que la reestructuración corporativa eliminara su posición junto con la mayoría de otros ingenieros negros seniors de su compañía anterior. La sala de conferencias se quedó silenciosa con la quietud asombrada que ocurría cuando alguien decía algo tan inesperado que requería recalibración completa de la realidad asumida. «¿Qué acabas de decir?», preguntó Diego, su tono cargando incredulidad en lugar de curiosidad. «Los síntomas que están describiendo. Lecturas térmicas falsas, desencadenando apagados automáticos durante transición orbital. Usualmente indican errores del protocolo de calibración en la secuencia de inicialización, en lugar de mal funcionamiento de hardware en el subsistema de regulación térmica». La explicación de Kendrick era técnicamente precisa y entregada con autoridad calmada, que caracterizaba a ingenieros que entendían sistemas complejos lo suficientemente bien para diagnosticar problemas solo de descripciones de síntomas. «Señor», dijo Natasha, su voz ahora cargando atención aguda en lugar de cortesía desdeñosa, «¿cómo exactamente sabría un trabajador de mantenimiento algo sobre diagnósticos de regulación térmica satelital?» La pregunta era tanto razonable como peligrosa, requiriendo que Kendrick decidiera si revelar su trasfondo valía el riesgo de exponerse al escrutinio y humillación potencial que lo había hecho elegir invisibilidad sobre reconocimiento profesional. La conversación que remodelaría ambas vidas tuvo lugar a las 6:15 a.m. en la oficina esquinera de Natasha Volkov, después de que la solución de Kendrick había sido implementada exitosamente y la red satelital Perseus estaba funcionando normalmente, pero antes de que cualquiera de ellos hubiera procesado las implicaciones completas de lo que acababa de ocurrir. «Señor Holloway», dijo Natasha, señalando hacia la silla de cuero frente a su escritorio de caoba, «he pasado las últimas 2 horas pensando sobre lo que pasó en esa sala de conferencias y sigo llegando a la misma pregunta. ¿Cómo alguien con sus calificaciones termina en trabajo de custodia?» Kendrick sintió la ansiedad familiar que precedía conversaciones sobre su caída profesional, la opresión en el pecho que acompañaba memorias de reestructuración corporativa disfrazada como mejoras de eficiencia, basadas en mérito, pero implementadas de maneras que eliminaron desproporcionalmente a ingenieros negros experimentados de posiciones seniors. «Señora Volkov, la respuesta honesta es que fui despedido durante reestructuración corporativa en Northrop Grumman hace 3 años y no he podido encontrar posiciones de ingeniería que acomoden mis responsabilidades como padre soltero de mi hija de 8 años». La explicación era tanto precisa como incompleta, omitiendo los detalles humillantes de búsquedas de trabajo, donde sus calificaciones generaban interés inicial, seguido por rechazo después de entrevistas que se sentían más como interrogatorios sobre su ajuste cultural y compatibilidad de equipo. «Señor Holloway, ¿fue usted terminado por problemas de rendimiento o esto fue parte de reducción general de fuerza laboral?».
La pregunta de Natasha era tanto empresarial como personal, reflejando su intento de entender si la situación laboral de Kendrick resultaba de inadecuación individual o factores sistémicos fuera de su control. Fui despedido como parte de lo que llamaron racionalización operacional, que eliminó 43 posiciones en la división de ingeniería aeroespacial. 31 de esas posiciones eran ocupadas por ingenieros de color, a pesar de que representábamos solo 18% de la fuerza laboral total de la división. Las estadísticas estaban quemadas en la memoria de Kendrick, representando no solo trauma personal, sino evidencia de discriminación sistémica que había sido incapaz de abordar a través de canales legales, porque casos individuales de sesgo eran casi imposibles de probar cuando estaban incrustados dentro de reestructuración corporativa que podía justificarse a través de necesidad financiera. Eso es estadísticamente sospechoso, respondió Natasha, su experiencia empresarial proporcionando contexto para reconocer patrones de discriminación que individuos no podían desafiar efectivamente. Sí, señora, pero sospechoso y legalmente accionable son cosas diferentes, especialmente cuando eres padre soltero que no puede permitirse litigio extendido contra corporaciones con recursos legales ilimitados. La voz de Kendrick cargaba la resignación cansada que venía de entender injusticia sistémica mientras carecía de poder para abordarla efectivamente. Señor Holloway, ¿qué pasó cuando aplicó para otras posiciones de ingeniería? Sus credenciales del MIT y experiencia en Northrop Grumman deberían haberlo hecho competitivo para roles seniors. La pregunta tocó el aspecto más doloroso de la búsqueda laboral de Kendrick. El patrón de entusiasmo inicial, seguido por rechazo, que había erosionado gradualmente su confianza y lo había forzado a aceptar que sus calificaciones no eran suficientes para superar cualesquiera barreras que estaban previniendo su empleo en su campo elegido. Apliqué para más de 200 posiciones de ingeniería durante los primeros 18 meses después de mi despido. Recibí llamadas para tal vez 30 entrevistas. Llegué a consideración de ronda final para 6 posiciones y recibí 2 ofertas, ambas para roles junior pagando menos de la mitad de mi salario anterior y requiriendo reubicación que me habría separado de la red de apoyo de Imani. Los números eran tanto comprensivos como devastadores, representando exclusión sistemática disfrazada como fracaso individual para cumplir estándares no especificados que parecían cambiar dependiendo de los demográficos del candidato. ¿Qué tipo de retroalimentación recibió de las posiciones que no resultaron en ofertas? Usualmente variaciones de decidimos ir con un candidato que era mejor ajuste cultural o alguien cuya experiencia coincidía más estrechamente con nuestros requerimientos específicos. Nunca nada específico suficiente para abordar o mejorar. Natasha procesó esta información con el pensamiento estratégico que traía a desafíos empresariales, reconociendo patrones que sugerían discriminación en lugar de selección basada en mérito. Señor Holloway, quiero preguntarle algo directamente, y necesito que responda honestamente incluso si la verdad es incómoda. Kendrick asintió, aunque su pecho se estaba apretando con ansiedad sobre cualquier pregunta que venía. ¿Cree usted que el sesgo racial jugó un papel en su dificultad encontrando empleo de ingeniería? La pregunta era tanto inevitable como peligrosa, requiriendo que Kendrick reconociera explícitamente discriminación mientras arriesgaba ser descartado como alguien que culpaba factores externos por fracasos personales. Señora Volkov, creo que el sesgo inconsciente,
Barreras estructurales y efectos de red crearon desventajas acumulativas que hicieron mi búsqueda de trabajo significativamente más difícil de lo que habría sido para candidatos con calificaciones idénticas, pero demográficos diferentes. La respuesta era tanto diplomática como honesta, reconociendo barreras sistémicas sin reclamar victimización o hacer acusaciones que podrían descartarse como quejas infundadas. Kendrick, puedo llamarte Kendrick, quiero compartir algo contigo. Construí Meridian Technologies específicamente para ser un ambiente meritocrático, donde el talento sería reconocido independientemente del trasfondo o demográficos. Pero verte demostrar experiencia, que nuestros consultores muy bien pagados no pudieron proporcionar mientras trabajas en una posición que hace tus calificaciones invisibles, me ha forzado a cuestionar si nuestras prácticas de contratación y promoción realmente logran la meritocracia que pensé que habíamos creado. La admisión era tanto vulnerable como significativa, representando reconocimiento de que buenas intenciones no producían automáticamente resultados equitativos. 2 semanas después de aceptar el arreglo de consulta de Natasha, Kendrick se encontró experimentando el latigazo psicológico que venía de cambiar códigos entre su identidad matutina como un ingeniero aeroespacial respetado y su identidad vespertina como un trabajador de custodia invisible, una transformación diaria que era tanto profesionalmente satisfactoria como emocionalmente agotadora, de maneras que no había anticipado. «Papá, te ves feliz pero cansado», observó Imani, de 8 años, desde el otro lado de su pequeña mesa de cocina, donde estaba trabajando en tarea de matemáticas mientras monitoreaba el estado emocional de su padre con la precisión intuitiva que los niños desarrollan cuando se vuelven sistemas primarios de apoyo emocional para padres solteros navegando transiciones de carrera. «Estoy feliz, bebé», respondió Kendrick, revisando documentación técnica para actualizaciones del sistema satelital, mientras simultáneamente preparaba la cena con la eficiencia que caracterizaba a padres que manejaban múltiples responsabilidades sin apoyo externo. Pero cambiar entre diferentes tipos de trabajo es más difícil de lo que esperaba. El arreglo de consulta con Meridian Technologies había proporcionado a Kendrick estimulación intelectual y validación profesional que había estado extrañando por 3 años, pero también había creado tensión psicológica de ajustar constantemente su persona profesional, dependiendo de si estaba consultando con ejecutivos o limpiando sus oficinas. «Papá, la gente en tu trabajo de día es diferente de la gente en tu trabajo de noche». La pregunta de Imani era tanto inocente como perceptiva, reconociendo que su padre interactuaba con los mismos individuos en contextos completamente diferentes que requerían aspectos diferentes de su identidad. «Son las mismas personas, pero me tratan diferente durante el día cuando saben sobre mi trasfondo de ingeniería que durante la noche cuando solo me ven como custodio», explicó Kendrick, usando el estilo de comunicación honesto que había desarrollado para discutir dinámicas sociales complejas con su hija. En Meridian Technologies, el contraste era marcado y a veces incómodo. Durante sesiones de consulta matutinas, los ejecutivos buscaban sus opiniones técnicas, lo incluían en discusiones de planificación estratégica y lo trataban como un experto valioso cuyas perspectivas podían prevenir errores costosos. Durante turnos de custodia vespertinos, muchos de los mismos ejecutivos apenas reconocían su presencia, hablando alrededor de él como si fuera mobiliario mientras discutían asuntos empresariales confidenciales que nunca compartirían con alguien que consideraran un par. «Señora Volkov», dijo Kendrick durante su reunión semanal de revisión de proyecto, «necesito abordar algo que está afectando mi habilidad para trabajar efectivamente en ambos roles aquí».
Natasha levantó la vista de los reportes técnicos que habían estado revisando, su expresión mostrando la atención enfocada que caracterizaba a ejecutivos procesando retroalimentación profesional inesperada. ¿Qué tipo de preocupaciones está teniendo? Estoy experimentando disonancia cognitiva por ser tratado como un experto respetado durante horas de consulta y como un trabajador de servicio invisible durante horas de custodia, a menudo por las mismas personas. Está creando tensión psicológica que necesito abordar antes de que afecte la calidad de mi trabajo en cualquier capacidad. La retroalimentación era tanto profesional como personal, requiriendo que Kendrick reconociera vulnerabilidades emocionales mientras mantenía su credibilidad como consultor técnico. Kendrick no había considerado cómo el arreglo de rol dual podría crear dinámicas incómodas para ti. ¿Puedes ayudarme a entender qué haría la situación más manejable? Señora Volkov, creo que el desafío es que algunos de sus ejecutivos tienen dificultad reconciliando el hecho de que la persona en la que confían para experiencia técnica es la misma persona que han estado ignorando mientras vacía sus cestas de basura por meses. Crea incomodidad que afecta interacciones profesionales en ambos contextos. Natasha procesó esta información con el pensamiento estratégico que traía a desafíos organizacionales, reconociendo que el rol dual de Kendrick estaba iluminando problemas sistémicos sobre cómo el valor y respeto se distribuían basados en títulos de trabajo en lugar de competencia individual. ¿Qué ayudaría a abordar estas dinámicas? Honestamente, creo que necesito elegir un rol u otro. El costo psicológico de cambiar entre experto visible y trabajador de servicio invisible se está volviendo insostenible, especialmente cuando las mismas personas me tratan completamente diferente dependiendo de en qué capacidad estoy trabajando. La admisión era tanto vulnerable como estratégica, reconociendo limitaciones personales, mientras forzaba a Natasha a confrontar problemas de cultura organizacional que afectaban más que solo la experiencia individual de Kendrick. Mientras tanto, Imani estaba experimentando sus propios ajustes a la transformación profesional de su padre. Por 3 años había asistido a la escuela como la hija de un custodio, aceptando condescendencia ocasional de compañeros de clase sobre el trabajo de su padre, mientras privadamente sabía sobre su trasfondo educativo y experiencia técnica. «Papá», dijo Imani durante una de sus caminatas vespertinas por su vecindario de Brooklyn, «niños en la escuela están preguntando por qué todavía trabajas como conserje si eres lo suficientemente inteligente para ser ingeniero». La pregunta reveló que los compañeros de clase de Imani habían aprendido sobre el trabajo de consulta de Kendrick y estaban procesando información que desafiaba sus suposiciones sobre la relación entre inteligencia y estatus laboral. «¿Qué les dices?», preguntó Kendrick, reconociendo que su transición de carrera estaba afectando las dinámicas sociales de su hija de maneras que no había anticipado. «Les digo que la gente inteligente a veces tiene que tomar cualquier trabajo que pueda conseguir para pagar por comida y vivienda, y que ser conserje no hace a alguien menos inteligente que ser ingeniero». La respuesta de Imani era tanto madura como protectiva, demostrando inteligencia emocional que se había desarrollado a través de años de navegar situaciones sociales donde el trabajo de su padre era subvalorado por gente que no entendía las realidades económicas que determinaban opciones de empleo para muchas familias. ¿Cómo se siente cuando la gente hace esas preguntas? Se siente como que la gente piensa que estabas escondiendo algo malo en lugar de entender que estabas haciendo lo que tenías que hacer para cuidarme. La observación era tanto perceptiva como desgarradora, revelando la comprensión sofisticada de una niña de 8 años de vulnerabilidad económica y juicio social. 3 semanas en el arreglo de consulta,
El rol dual de Kendrick creó crisis cuando Diego Morales, el director de ingeniería, hizo comentarios despectivos sobre contrataciones de diversidad no calificadas durante una reunión ejecutiva, aparentemente olvidando que la persona que estaba criticando era el mismo individuo que había resuelto su crisis de 100 millones y actualmente estaba previniendo fallas similares a través de su red satelital. Diego, necesito abordar algo, dijo Kendrick después de la reunión, cuando otros ejecutivos se habían ido y solo él y Diego permanecían en la sala de conferencias. Sus comentarios sobre contrataciones de diversidad fueron inapropiados y factualmente incorrectos. Mira, Kendrick, respeto tus habilidades técnicas, pero seamos honestos sobre por qué estás aquí, respondió Diego, su tono cargando la condescendencia que sugería que veía el rol de consulta de Kendrick como caridad en lugar de empleo basado en mérito. Natasha está tratando de mejorar nuestras métricas de diversidad y resultaste estar disponible. Diego, estoy aquí porque previne que tu compañía perdiera 100 millones y desde entonces he identificado fallas potenciales en 3 otros sistemas satelitales que podrían haber costado decenas de millones adicionales. Mi presencia no tiene nada que ver con iniciativas de diversidad y todo que ver con competencia técnica. Oye, la confrontación era tanto necesaria como riesgosa, requiriendo que Kendrick defendiera su valor profesional mientras potencialmente dañaba relaciones que afectaban su empleo continuo. 6 semanas después de que la confrontación de Diego Morales sobre contratación de diversidad había forzado a Meridian Technologies a examinar su cultura de trabajo, la doctora Keisha Baptiste llegó para lo que Natasha había programado como una evaluación organizacional comprensiva, pero que representaba la primera evaluación sistemática de prácticas de contratación, promoción y retención que la compañía había emprendido jamás. Kendrick, dijo la doctora Baptiste, mientras entraba a la sala de conferencias, donde él estaba revisando protocolos de mantenimiento satelital con Natasha, he estado esperando conocerte desde que Natasha describió tu transición de trabajo de custodia a consulta de ingeniería. La doctora Baptiste, una psicóloga organizacional haitiano-americana que se especializaba en sesgo del lugar de trabajo y barreras sistémicas al avance, se portaba con la autoridad confiada que venía de años, ayudando a compañías a reconocer discriminación que no sabían que estaban perpetuando. Doctora Baptiste, aprecio su interés, pero quiero ser claro de que mi situación no es necesariamente representativa de patrones más amplios, respondió Kendrick, su voz cargando la modestia cuidadosa que usaba al discutir circunstancias que podrían interpretarse como quejas en lugar de observaciones sistémicas. En realidad, Kendrick, tu experiencia es notablemente consistente con patrones que he documentado a través de docenas de compañías de tecnología, dijo la doctora Baptiste, acomodándose en su silla con materiales que sugerían que ya había conducido investigación preliminar. Profesionales altamente calificados de color a menudo terminan en posiciones que no utilizan su experiencia, no por limitaciones individuales, sino por barreras estructurales que hacen el avance difícil independientemente de calificaciones. La observación era tanto validante como preocupante, sugiriendo que la experiencia de Kendrick reflejaba problemas institucionales en lugar de fracasos personales. ¿Qué tipo de barreras estructurales?, preguntó Natasha, su tono cargando la curiosidad empresarial que indicaba que estaba procesando información que podría afectar políticas de la compañía.
Redes de referencias que favorecen a gente que comparte características demográficas con empleados existentes. Evaluaciones de ajuste cultural que penalizan estilos de comunicación o presentación que difieren de normas organizacionales. Y procesos de promoción que requieren patrocinio informal en lugar de solo competencia técnica. La explicación de la doctora Baptiste era comprensiva y basada en datos, proporcionando contexto para entender cómo el sesgo operaba a través de políticas aparentemente neutrales que producían resultados discriminatorios. Durante las siguientes 2 horas, la doctora Baptiste presentó hallazgos de su evaluación preliminar de los datos de contratación y promoción de Meridian Technologies, revelando patrones que impactaron incluso a Natasha a pesar de su conciencia reciente de problemas potenciales. Su compañía ha contratado 43 ingenieros durante los últimos 3 años, continuó la doctora Baptiste. Pero solo 6 eran profesionales de color, y ninguno de esos 6 ha sido promovido a posiciones seniors, a pesar de que algunos tienen calificaciones superiores a colegas que avanzaron más rápidamente. Las estadísticas eran tanto claras como perturbadoras, indicando exclusión sistemática disfrazada como procesos de selección basados en mérito. Adicionalmente, sus datos de retención muestran que profesionales de color dejan la compañía a 2 veces la tasa de sus colegas blancos, a menudo citando falta de oportunidades de avance y problemas de cultura del lugar de trabajo. No estaba consciente de estos patrones, respondió Natasha, su voz cargando la incomodidad que venía de descubrir que buenas intenciones no habían producido resultados equitativos. ¿Qué recomienda para abordar estos problemas? Cambios estructurales en lugar de intervenciones individuales, dijo la doctora Baptiste. Revisiones de currículum ciegas para eliminar sesgo basado en nombres, paneles de entrevista diversos para reducir discriminación de ajuste cultural, programas de patrocinio explícitos para reemplazar redes de mentoría informales y entrenamiento de sesgo regular que se enfoca en cambiar procesos en lugar de solo aumentar conciencia. Las recomendaciones eran tanto específicas como comprensivas, requiriendo compromiso organizacional al cambio sistémico en lugar de iniciativas de diversidad cosméticas. Doctora Baptiste, dijo Kendrick, ¿qué pasa con empleados como yo que ya están aquí pero han sido sistemáticamente subutilizados? ¿Cómo abordan las compañías inequidades históricas mientras implementan mejores prácticas hacia adelante? Ahí es donde las intervenciones individuales se vuelven necesarias junto con cambios estructurales, respondió la doctora Baptiste. Empleados cuyo potencial ha sido pasado por alto necesitan oportunidades de desarrollo acelerado, patrocinio explícito de liderazgo senior, y vías al avance que reconozcan su competencia existente en lugar de requerir que se prueben otra vez. La discusión fue interrumpida por la llegada de Imani para lo que se había vuelto su visita semanal para ver el trabajo de día de su padre, acompañada por 3 compañeros de clase cuyos padres habían arreglado un viaje de campo para aprender sobre carreras de ingeniería aeroespacial. «Papá, ¿puedes mostrar a mis amigos las cosas de satélite en las que trabajas?», preguntó Imani, su voz cargando el orgullo que había reemplazado su ansiedad previa sobre el estatus profesional de su padre. «Señor Holloway», dijo Marcus, uno de los compañeros de clase de Imani, «mi mamá dice que solías limpiar oficinas, pero ahora arreglas satélites. ¿Cómo pasó eso?». La pregunta era tanto inocente como profunda, requiriendo que Kendrick explicara transiciones de carrera que la mayoría de adultos encontraban difíciles de entender. «Marcus, siempre supe cómo trabajar con satélites, pero por un tiempo estaba haciendo trabajo diferente porque ese era el empleo que pude encontrar que me permitía cuidar a Imani apropiadamente.
A veces los adultos tienen que tomar cualquier empleo que esté disponible, mientras esperan oportunidades que coincidan con sus habilidades. Really, la explicación era tanto honesta como apropiada para la edad, ayudando a los niños a entender realidades económicas sin abrumarlos con detalles sobre discriminación y barreras estructurales. Mientras los niños observaban demostraciones técnicas y hacían preguntas sobre exploración espacial, la doctora Baptiste y Natasha continuaron su conversación sobre transformación organizacional. Natasha, implementar estos cambios requerirá reconocer que Meridian Technologies no ha sido tan meritocrática como creías, y algunos de tus empleados actuales pueden resistir cambios que hagan el avance más equitativo, advirtió la doctora Baptiste. ¿Qué tipo de resistencia debería esperar? Empleados que se han beneficiado de sistemas existentes pueden ver la reducción de sesgo como ventaja injusta para grupos subrepresentados en lugar de corrección de inequidades históricas. Necesitarás comunicar claramente que mejorar la equidad no desventaja a candidatos calificados. Asegura que todos los candidatos calificados reciban consideración apropiada. La conversación era tanto estratégica como ética, requiriendo que Natasha equilibrara objetivos empresariales con imperativos morales, de maneras que podrían afectar la cultura de la compañía y carreras individuales. Mientras tanto, Kendrick estaba descubriendo que su visibilidad como ingeniero aeroespacial estaba creando oportunidades para mentorar a otros profesionales cuya experiencia había sido pasada por alto o subutilizada. Kendrick, dijo James Patterson, un ingeniero mecánico negro que había estado trabajando en aseguramiento de calidad a pesar de tener calificaciones para posiciones de diseño senior. Escuché sobre tu transición de la doctora Baptiste y quería preguntar si tenías consejos para alguien en situación similar. James, ¿qué tipo de situación estás enfrentando? Tengo una maestría en Ingeniería Mecánica de Georgia Tech y 8 años de experiencia, pero he estado atascado en roles de aseguramiento de calidad que no usan mis capacidades de diseño. He aplicado para promociones internas repetidamente, pero sigo recibiendo retroalimentación sobre necesitar más experiencia de liderazgo o mejor ajuste cultural. La descripción era devastadoramente familiar, indicando que la experiencia de Kendrick representaba patrón en lugar de anomalía. James, lo más importante que he aprendido es que la excelencia individual no siempre es suficiente para superar barreras sistémicas, pero la conciencia organizacional de esas barreras puede crear oportunidades para avance que no estaban disponibles previamente. Mientras su conversación continuaba y otros empleados se unieron a la discusión, se volvió claro que la transición exitosa de Kendrick de trabajo de custodia a consulta de ingeniería había revelado problemas de tubería de talento que afectaban a múltiples profesionales cuya experiencia había sido sistemáticamente subutilizada. El sabotaje comenzó sutilmente al principio. Documentos técnicos desapareciendo misteriosamente de la estación de trabajo de Kendrick, invitaciones de reunión que no llegaban a su correo electrónico y actualizaciones de proyecto que de alguna manera excluían sus contribuciones a pesar de su papel central en desarrollar las soluciones. Pero para la tercera semana de octubre, 8 semanas después de que la evaluación organizacional de la doctora Baptiste había recomendado cambios sistémicos a las prácticas de avance de Meridian Technologies. La resistencia había escalado a socavamiento profesional directo que amenazaba tanto la posición de Kendrick como los proyectos satelitales que había estado manejando. Kendrick, dijo Natasha durante su reunión de emergencia un martes por la mañana, su voz cargando la ira controlada que caracterizaba a ejecutivos descubriendo sabotaje interno.
He recibido quejas de 3 jefes de departamento afirmando que tus recomendaciones de ingeniería están creando complicaciones innecesarias y excesos de presupuesto. Las acusaciones eran tanto estratégicas como devastadoras, diseñadas para socavar la credibilidad de Kendrick, enmarcando su experiencia como responsabilidad en lugar de activo, mientras proporcionaban a Diego Morales y sus aliados negación plausible sobre sus motivaciones discriminatorias. Señora, Volkov, ¿puede ser específica sobre qué complicaciones están afirmando?, preguntó Kendrick, aunque su pecho ya se estaba apretando con ansiedad familiar sobre ataques de credibilidad profesional que había experimentado durante su búsqueda de empleo anterior. Están diciendo que tus modificaciones satelitales están creando problemas de integración con sistemas existentes, que tus estimaciones de cronograma son irrealistas y que tu enfoque no se alinea con prácticas estándar de la industria. Cada crítica estaba cuidadosamente elaborada para sonar técnica en lugar de personal, haciendo difícil probar intención discriminatoria mientras efectivamente cuestionaba la competencia profesional de Kendrick. Natasha, esas son alegaciones serias que contradicen los datos de rendimiento de nuestras soluciones implementadas, respondió Kendrick, usando su nombre por primera vez para señalar que estaba respondiendo como un par en lugar de subordinado. El sistema Perseus ha estado funcionando sin fallas desde mis modificaciones. Los ahorros de presupuesto han excedido proyecciones por 15%, y las mejoras de cronograma nos han permitido completar ciclos de mantenimiento antes de tiempo. Yo sé eso y tú sabes eso, pero Diego está afirmando que tus éxitos están enmascarando problemas subyacentes que crearán fallas a largo plazo, respondió Natasha, su tono indicando frustración con desafíos políticamente motivados a hechos técnicos. La conversación fue interrumpida por la llegada inesperada de Imani a la oficina, acompañada por su maestra señora Rodríguez, quien la había traído directamente de la escuela después de que experimentara lo que parecía ser un ataque de pánico durante el período de almuerzo. «Papá», dijo Imani, corriendo hacia Kendrick con el alivio desesperado de una niña que necesitaba consuelo paternal. «Niños en la escuela están diciendo que te van a despedir porque realmente no sabes cómo hacer trabajo de ingeniería». La declaración reveló que el sabotaje del lugar de trabajo estaba afectando no solo la posición profesional de Kendrick, sino el bienestar emocional de su hija, mientras los niños procesaban conversaciones adultas y especulación de redes sociales sobre las calificaciones de su padre y seguridad laboral. «Bebé, ¿dónde escuchaste eso?», preguntó Kendrick, arrodillándose para encontrar a Imani a nivel de los ojos mientras luchaba por mantener compostura a pesar de su propia ansiedad sobre los ataques profesionales que estaba enfrentando. «El papá de Marcus trabaja aquí, y le dijo a la mamá de Marcus que algunas personas piensan que solo conseguiste el trabajo de ingeniería porque eres negro, no porque eres lo suficientemente inteligente para hacer el trabajo». La explicación era tanto desgarradora como iluminadora, revelando cómo la discriminación del lugar de trabajo afectaba sistemas familiares enteros y demostrando las maneras en que el socavamiento profesional creaba trauma emocional para niños cuya seguridad dependía de la estabilidad de carrera de sus padres. «Señora Volkov», dijo la señora Rodríguez, «traje a Imani aquí porque estaba teniendo dificultad respirando y parecía estar experimentando ansiedad severa sobre la situación laboral de su padre. Pensé que era importante que ella viera que él está seguro y todavía trabajando». La intervención de la maestra era tanto compasiva como estratégica, reconociendo que el bienestar emocional de los niños estaba directamente conectado a la estabilidad profesional de sus padres y que el personal escolar
A veces necesitaba abordar crisis familiares que se originaban en ambientes de trabajo. «Y Manny», dijo Natasha, acomodándose en una silla junto a Kendrick y su hija, «tu padre es uno de los ingenieros más competentes que nuestra compañía ha empleado jamás. Y su trabajo está seguro independientemente de lo que algunas personas puedan estar diciendo». «¿Pero por qué la gente está diciendo que no sabe cómo hacer ingeniería si realmente es bueno en eso?», preguntó Imani con la directividad que caracterizaba a niños, buscando explicaciones honestas para comportamiento adulto que no tenía sentido lógico. Porque a veces, cuando la gente se siente amenazada por la competencia de alguien más, tratan de socavar la reputación de esa persona en lugar de mejorar su propio rendimiento, respondió Natasha, usando lenguaje que era tanto apropiado para la edad como preciso sobre dinámicas del lugar de trabajo. La explicación fue interrumpida por la llegada de Diego Morales, para lo que había programado como una reunión de revisión técnica, pero que era en realidad un intento de desafiar públicamente las decisiones de ingeniería de Kendrick frente al liderazgo senior. «Natasha, necesito discutir preocupaciones serias sobre el proyecto de modificación satelital», dijo Diego, aparentemente inconsciente de que la hija de Kendrick estaba presente para lo que era esencialmente una confrontación profesional. «Diego, este no es un momento o lugar apropiado para esa discusión», respondió Natasha, su tono cargando advertencia de que debería reconocer los límites personales y profesionales que estaban siendo violados. «Las preocupaciones son lo suficientemente urgentes que no pueden esperar programación más conveniente», insistió Diego, su determinación de proceder sugiriendo que la confrontación era planeada en lugar de espontánea. «Señor Morales», dijo Kendrick, poniéndose de pie para posicionarse entre Diego e Imani, «si tiene preocupaciones técnicas sobre mi trabajo, estoy feliz de abordarlas a través de canales apropiados con documentación adecuada y análisis de datos». «Kendrick, no creo que entiendas la seriedad de lo que te estoy diciendo», respondió Diego, su tono cargando condescendencia que revelaba su vista de su estatus profesional relativo. «Tus modificaciones pueden haber creado mejoras a corto plazo, pero van a causar fallas catastróficas que podrían costar a la compañía cientos de millones de dólares». La acusación era tanto dramática como no sustanciada, diseñada para crear miedo sobre consecuencias que no podían ser inmediatamente refutadas, mientras posicionaba a Diego como el profesional responsable protegiendo a la compañía de la supuesta incompetencia de Kendrick. 18 meses después de la revisión técnica que había vindicado cada una de las decisiones de ingeniería de Kendrick y llevado a la renuncia silenciosa de Diego Morales, el director de innovación Kendrick Holloway se paró en la misma sala de conferencias del piso 42, donde había revelado por primera vez su experiencia mientras sostenía un trapeador, ahora presentando los protocolos revolucionarios de mantenimiento satelital de Meridian Technologies a un consorcio conjunto, NASA Industria Privada. «El sistema de análisis de falla predictiva que hemos desarrollado», explicó Kendrick a la audiencia de ingenieros aeroespaciales y oficiales gubernamentales, «reduce costos de mantenimiento en 67%, mientras extiende la vida operacional satelital por un promedio de 4 años, creando mejoras de eficiencia que benefician tanto a programas espaciales gubernamentales como comerciales». A los 10 años, Imani se sentó en la fila de atrás con 3 otros niños cuyos padres estaban presentando en la reunión del consorcio, su expresión mostrando el orgullo silencioso que había reemplazado su ansiedad previa sobre la estabilidad profesional de su padre y reconocimiento social. «Señor Holloway», preguntó la doctora. «Sarah Kim, de la División de Sistemas Satelitales de NASA, ¿cómo desarrolló Meridian Technologies experiencia en mantenimiento predictivo
que parece exceder capacidades en organizaciones con presupuestos de investigación más grandes e historias operacionales más largas. La pregunta era tanto cumplido como investigación, reflejando curiosidad genuina sobre innovaciones técnicas que habían emergido de una compañía no conocida previamente por investigación de ingeniería aeroespacial innovadora. Doctora Kim, la innovación a menudo viene de traer perspectivas y experiencias diversas a problemas establecidos, respondió Kendrick, su respuesta reconociendo el camino no convencional que había llevado a su posición actual mientras evitaba detalles sobre discriminación del lugar de trabajo que inicialmente había prevenido reconocimiento de sus capacidades. Lo que hemos aprendido es que la excelencia técnica puede emerger de lugares inesperados, cuando las organizaciones crean sistemas para identificar y utilizar todo el talento disponible en lugar de confiar exclusivamente en vías tradicionales de reclutamiento y promoción. Natasha, ahora llevando el comportamiento ligeramente relajado que caracterizaba a ejecutivos cuyas iniciativas de diversidad e inclusión habían producido resultados empresariales medibles, observó este intercambio con satisfacción que combinaba éxito profesional con crecimiento personal. Durante los últimos 18 meses, Meridian Technologies había implementado medidas comprehensivas de reducción de sesgo que habían resultado en 43% de aumento en contratación de ingenieros subrepresentados, 37% de mejora en tasas de retención a través de todos los grupos demográficos e innovaciones técnicas que habían generado más de 200 millones en nuevos contratos. Kendrick, dijo Natasha durante la recepción de networking que siguió su presentación, quería que supieras que la junta directiva mencionó específicamente tu trabajo como instrumental en la transformación de reputación de nuestra compañía de contratista aeroespacial regional a innovador de la industria. Entonces, el reconocimiento era tanto validación profesional como vindicación personal, representando reconocimiento de que las contribuciones técnicas de Kendrick habían creado valor que se extendía mucho más allá del avance de carrera individual. Natasha, lo que he aprendido es que mi éxito aquí no fue solo sobre oportunidad individual, fue sobre disposición organizacional para examinar y cambiar sistemas que estaban previniendo reconocimiento de talento, respondió Kendrick, su voz cargando la sabiduría que se había desarrollado a través de navegar tanto discriminación como transformación institucional. También nos has ayudado a entender que la diversidad no es solo sobre equidad, es sobre acceder recursos intelectuales que estábamos pasando por alto sistemáticamente. Mientras tanto, la doctora Keisha Baptiste estaba conduciendo su evaluación de seguimiento de 18 meses de las iniciativas de cambio cultural de Meridian Technologies, documentando mejoras que habían excedido sus proyecciones iniciales, tanto para resultados cuantitativos como satisfacción cualitativa del lugar de trabajo. James Patterson, el ingeniero mecánico que había estado atascado en aseguramiento de calidad a pesar de calificaciones superiores, ahora estaba liderando equipos de diseño para desarrollo de componentes satelitales. Su progresión de carrera, representando una de múltiples historias de éxito de avance que habían emergido de las prácticas de promoción revisadas de Meridian Technologies. Mientras su discusión profesional continuaba, Imani estaba participando en el nuevo programa de educación STEM de Meridian Technologies, que traía niños de empleados al lugar de trabajo para experiencias de aprendizaje prácticas que desmitificaban la ingeniería aeroespacial, mientras los exponía a posibilidades de carrera que podrían no considerar de otra manera. «Papá», dijo Imani mientras se preparaban para salir de la oficina después de su participación en el taller de ingeniería juvenil,
Creo que quiero estudiar cosas del espacio en la universidad para poder ayudar a diseñar satélites que exploren otros planetas. La aspiración era tanto personal como simbólica, representando el tipo de posibilidades expandidas que podían emerger cuando los niños presenciaban el éxito profesional de sus padres, mientras tenían exposición directa a carreras técnicas que requerían educación avanzada y ofrecían desafíos intelectuales. 6 meses después, Kendrick se paró en la cocina del apartamento de 3 habitaciones en Park Slope que su promoción a director de innovación había hecho asequible, preparando la cena mientras revisaba documentación técnica para el programa satelital de próxima generación de NASA, que Meridian Technologies había sido seleccionada para liderar basado parcialmente en innovaciones que habían emergido de reconocer en lugar de pasar por alto talento interno. Mientras trabajaban juntos en problemas matemáticos que combinaban aprendizaje académico con aplicación práctica, tanto Kendrick como Imani entendían que la transformación de su familia representaba más que éxito individual. Demostró el potencial que podía liberarse cuando las organizaciones se volvían dispuestas a reconocer talento independientemente de dónde se encontrara inicialmente. Kendrick, dijo Natasha durante su revisión de rendimiento trimestral, quiero discutir planificación de sucesión para posiciones de liderazgo senior. Tu experiencia técnica y perspectivas organizacionales te hacen un candidato fuerte para vicepresidente de ingeniería cuando Robert se retire el próximo año. La oportunidad de avance era tanto progresión notable como resultado lógico de competencia demostrada que había sido consistentemente reconocida y recompensada una vez que las barreras organizacionales a la identificación de talento habían sido abordadas. Algunas familias, habían descubierto, eran fortalecidas en lugar de divididas por desafíos profesionales que requerían confrontar barreras sistémicas al avance, y las historias de éxito más profundas involucraban logro individual que catalizaba transformación organizacional, beneficiando a mucha más gente que solo el beneficiario inicial. Esta historia nos recuerda que el talento existe en todas partes, pero el reconocimiento requiere sistemas diseñados para identificar y desarrollar potencial, en lugar de mantener jerarquías existentes. En un mundo donde las suposiciones sobre competencia a menudo se correlacionan con títulos de trabajo en lugar de capacidades reales, la sociedad de Kendrick y Natasha nos muestra que las innovaciones más valiosas pueden emerger de lugares inesperados cuando las organizaciones se vuelven dispuestas a examinar y cambiar prácticas que sistemáticamente pasan por alto profesionales calificados. A veces, las transformaciones más profundas suceden cuando el éxito individual expone fallas institucionales que afectan comunidades enteras, y los líderes más fuertes son aquellos dispuestos a reconocer y abordar problemas sistémicos en lugar de tratar resultados excepcionales como prueba de que los sistemas existentes funcionan justamente. ¿Qué experiencia podrías estar pasando por alto en gente cuyos títulos de trabajo no reflejan sus calificaciones? ¿Cómo podría tu organización beneficiarse de reconocer talento que existe en lugares inesperados?